Casimiro Huertas cruzó abstraído la loma, en dirección del cementerio. Caminaba apoyándose en su famoso bastón con las iniciales de oro, LMH. Sus pensamientos estaban ajenos al camino que seguía. Yo voy andando, me detengo, sigo avanzando, pero de repente podría quedarme aquí, muerto de golpe. En un segundo habría desaparecido para mí, pero no para los otros. Para ellos seguiría existiendo físicamente hasta que me entierren, para desaparecer después también para ellos definitivamente. Sería como si nunca hubiese sido por los siglos de los siglos. Dios mío, estas palabras me asustan, me llena de pánico, se me escapa, no puedo pensar en ella sin sentir vértigo. Lo siento físicamente como un dolor agudo aquí en la boca del estómago, pero no es posible dejar de ser del todo. Después de haber sido todo. Pero, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué nací y envejecí? Nada más que para convertirme en nada. Pero esto es absurdo, no tiene sentido, es una locura, una aberración. Basta que este corazón tan frágil, que esta visera tan indefensa, tan expuesta a un golpe cualquiera, deje de latir para que yo ya no sea el que soy. Pero, ¿cómo es posible que una cosa tan trascendental y única como es la vida pueda estar pendiente de estos pequeños latidos? Parece un juego, una broma. ¿Cómo me duele la cabeza? Siento como si se me fuese a partir en dos. Este bastón fue de mi padre, no puedo ya decir es. La loma, el lago que brilla, el sol allá abajo, la iglesia, los soportales que están allí, no más. Un día significaron algo para mí, padre, y ahora sigue allí, como si mi padre nunca hubiese estado frente a ellos. Y yo, ¿para qué los estoy mirando, si en cualquier momento será como si nunca lo hubiese mirado? Pero, ¿qué es eso de vivir y morir? Un juego, una pesadilla. ¿Cómo es que la gente no se rebela y se entrega estúpidamente a este juego? A ese engaño. Deberíamos unirnos todos los hombres del mundo y luchar contra esa burla trágica de que somos víctimas e inventar algo para que la vida se vuelva una cosa segura, que no dependa del azar, de la casualidad, de algo tan endeble y frágil como el corazón. Mi vida. ¿Pero tiene algún sentido mi vida? Nazco en 1883. Pude haber nacido antes o después de esa fecha, pero entonces mi vida ya no hubiese sido esta, sino otra. Curso el Colegio Nacional. Escribo algunas poesías de un romanticismo decadente. De la noche a la mañana me convierto en el gran bordo paraguayo. Desde los diarios me echan floridos elogios y alaban mis odos patrióticos. En 1904, a los 24 años, lleno de vanidad, firmo el manifiesto revolucionario de la revolución de aquel año. La betágine política me marea y me arrastra. Cuando los campamentos revolucionarios me sacan fotografías con botas altas, pañuelos azul al cuello y sombreros alas anchas, levantadas por delante, pensaba vanidosamente que me retrataban para la historia universal, utilizando lo que mis amigos denominaban mi bien recordada y castiza pluma para escribir artículos panfletarios contra mis adversarios políticos, y conspiro permanentemente. El 2 de julio de 1908 ya estoy metido de nuevo en medio de los tiroteos y cañones revolucionarios. Redacto todos los manifiestos y programas del futuro gobierno creyendo que el mundo me mira. Me ilusiono pensando que escribo para la historia. Sin embargo, soy más insignificante que un grano de arena
en esta tierra, que tiene miles de millones de años. En la revolución del año 1812, de nuevo, guerreo contra aquello que un año antes fueron mis aliados. Fui diputado, pronuncié discursos llenos de énfasis, tan sonoros como si hablase para todos los hombres del orbe. En 1920 fui a Europa como embajador. Ya era un hombre público ilustre, un historiador de renombre. Francia, Inglaterra, Italia. Por fin iba a conocer al Paraguay a través de un representante como yo, del hijo del famoso político Leonardo Manuel Huertas, que fue 2 veces ministro de la República. Estuve 6 meses en París sentado en los cafés o acostado con putas. Se me pegaron algunas palabras en francés como la que salpicaba mis charlas en el Centro Español, pero esos viajes me fue muy útil para mi carrera política e intelectual, porque desde entonces todos decían que mi cultura era esencialmente francesa. El diario, El Liberal, se veía más los jueves porque había corrido la voz de que ese día publicaba mis editores. Todo, ¿para qué? Para venir a terminar aquí en Araguá, convertido en una hormiga olvidada, miserable. Entro en el cementerio. Era un paseo habitual. Lo visitaba 3 o 4 veces por semana. El cementerio de Areguá era tan pobre como sus muertos. Sin muro, rodeado de una cerca de alambre rota en varias partes, por dentro entraban las vacas y los caballos a comer las escasas hierbas que allí crecía. A las flores dejaban sobre las tumbas. Solían caminar un rato entre las cruces negras y los montículos de tierra, e invariablemente se detenía ante una lápida gris, en la que se leía borrosamente Gervasio Huertas, 1865-1943. Su inconsolable deudor, 1965-1943. Toda una vida encerrado entre esas 2 cifras, desde que los extranjeros invadieron y asolaron la patria, hasta 4 años antes que los vándalos de la propia patria lo pisotearon a su turno. 78 años de vida entre esas 2 cifras impersonales y frías. Yo le dije: tía Gervasia, nadie más que yo y vos y la propia Adelina, culpable y no víctima, tendremos que guardar el secreto para toda la eternidad de lo que va a pasar aquí. Yo le ayudo, pero no le perdono. 2 meses antes, tía Gervasia y Adelina debían venir a encerrarse como en un convento en esta casa de Areguá, para que Adelina pudiera tener ese hijo que nunca quiso contarme de quién era, y que cuando se lo pregunté una vez, retorciéndole la muñeca, me contestó, echando fuego de los ojos: es el hijo de la noche, ni yo lo sé. El cómplice de Adelina creyó seguramente que al recién nacido se lo había tragado la letrina de alguna comadre de los arrebales de Asunción. Desde esa noche que tía Gervasia se improvisó aquí en Areguá, en comadre, vivió al lado de Adelina, pero separada espiritualmente por leguas y leguas. Y de esa noche Remigio se convirtió ante la ley y a los hombres en el hijo de Justina. En 1938, 3 años después de esa noche inolvidable y 5 de la muerte de mi padre, vendríamos mi madre, tía Gervasia, Adelina y yo a instalarnos definitivamente en esta casona de Areguá, entre los murciélagos, las goteras y las hormigas. Era temible y resuelta esta tía Gervasia. La más importante decisión que tomó mi padre en su vida fueron por consejos de ella. Recuerdo ese día en que, estremecida de rabia, se puso a
dictarle esa carta abierta contra el director de Patria, que había escrito un artículo insultando contra mi padre y a la vez que le decía: si esto te lleva a un duelo, no le eches atrás. A cierta distancia donde se encontraba, Casimiro vio al sepultero Cirilio Agüero, que con dos compañeros charlaba en guaraní frente a un montículo de tierra húmedo aún. Cirilo tenía más de 70 años y por lo menos 40 los había pasado cerrando y abriendo sepulturas. Sabía de memoria el tiempo que llevaba cada cadáver bajo tierra, y aunque no tuviese lápida, podía dar el nombre de lo que descansaban bajo cada sepultura. Se aproximó Casimiro a Cirilio. En guaraní le preguntó a quién acababan de enterrar. Cirilio le respondió que era la primera vez que enterraba a alguien cuya historia no conocía, porque no era de Areguá. Era un asunceño que se insolentó a la policía y lo tuvieron que matar. Casimiro se dio cuenta de que se trataba de ese muchacho Molina, cuya muerte había impresionado a todo Areguá. 4 hombres nada más habían llevado el cajón. Su único compañero fue el Pay Esquivel y los monaguillos. Es triste ser enterrado así, murmuró Casimiro. Fue a sentarse unos metros más lejos sobre una lápida de mármol quebrada en varias partes. A mí también me enterrarán como ese muchacho asunceño, muy solo. Tal vez Justina y el padre Esquivel sigan mi ataúd. Adelina se quedará en la casa. Indalacio saldrá seguramente con alguna de sus estúpidas ocurrencias. Tal vez diga, ya que tanto le gustaba andar solo, que se entierre solo. 4 campesinos transportarán sobre sus hombros mi cajón, me depositarán al borde del foso, y entre Cirilo y esos dos, pasando unas cuerdas por debajo del cajón, me dejarán caer en el fondo. Pero como el cajón será más largo posiblemente que la fosa, quedará medio inclinado, como le ha sucedido a muchos. Permaneceré torcido toda la eternidad. Luego me tirarán paladas de tierra sobre la cara, que me cubrirá la boca y los ojos. No veré nada, no podré respirar. Me ahogo, dijo a media voz. Se levantó con cara angustiada. Respiraba fuerte, ansioso. Miraba a su alrededor con desesperación. Se quitó el sombrero pirí y se enjuagó el sudor de la frente con la mano. Un sol de fuego le daba con fuerza en el rostro. Sintió como si esa luminosidad le penetrara hasta en el fondo del cerebro. Cerró los ojos, pero era tan intensa la luz que sus párpados se convirtieron en 2 membranas transparentes a través de la cual podía ver como si tuviese los ojos abiertos. Se apoderó de él un gran pánico. Salió corriendo del cementerio. Le faltaba aire, se ahogaba. Tenía la impresión de que su nariz y su boca estaba llena de tierra, y se puso a escupir con fuerza para limpiárselas. Llegó a su casa y se encerró en su dormitorio. Iba a echarse en la cama, pero se detuvo con el presentimiento de que la posición horizontal le daría la impresión de estar en una fosa. No pensaba en nada. Sintiéndose como vacío, se sentó en una silla. Por las infinitas rejillas que tenían las 2 puertas y las 2 ventanas que la habitación penetraba la luz de afuera, dejándolo en penumbras. Dieron unos golpes con los nudillos en una puerta. Sorprendido, Casimiro saltó de su asiento. Inquieto, fue hacia la puerta y la abrió. Se encontró con Adelina. No le permitió que entrase. Le molestaba, le turbaba, como si estuviese cometiendo una acción inmoral y pecaminosa, encontrándose a solas con su hermana en su habitación. ¿Qué pasa?, preguntó con la puerta entreabierta. Me encontré con Remigio, Mauri y Leoncio, y 2 chicos más que andaban vagando con palos y honditas por el lado del arroyo. Eso quiere decir que Remigio volvió a hacer la tobona. De 7 días de la semana falta 3 a la escuela. Ese chico va a salir un vago, dijo Adelina, con gesto de mal humor y un tono agrio en la voz.
A mí no me importa que falta la escuela, aprende más vagando por allí que sentado en un banco ante la maestra. Lo que no me gusta es que se junte con Mauri y Leoncio, que son dos pajeros. Casimiro dejó el vano en la puerta, cerrándole tras de sí. Adelina se apoyó en el muro con un ademán de cansancio. Vos lo odias a Remigio porque es mi hijo, y querés que se críe como un campesino bruto en tu desquite, dijo, con voz en que comenzaba a insinuarse la cólera. Casimiro le respondió, alterándose a su vez. No creo que la educación que le doy a Remigio sea la peor. De la campaña han salido nuestros mejores hombres públicos. Esta vida que hace ahora le será muy útil más tarde. Al fin y al cabo somos pueblos de campesinos. No te olvides que Remigio es hijo de Justina Escurra. Lo será hasta el día que yo diga basta, le respondió Adelina. Casimiro tuvo un gesto de vacilación y quedó mirándola a su hermana sin contestarle nada. A Adelina siempre le gustó coquetear y tener algunos hombres al lado, pero por la época en que nació Remigio solo tenía dos amigos con los que fiesteaba y salía, Blas y Argüello, y ese capitán Lizardo Fretes del que fue madrina durante la Guerra del Chaco. Uno de esos dos tiene que ser el padre de Remigio, no puede ser otro. Sin embargo, los 3 años posteriores al nacimiento de Remigio, hasta que nos vinimos a Areguá, Adelina siguió viéndose con Blas y Argüello y el capitán Fretes, como si nada hubiese ocurrido, como si no hubiese sufrido ese cambio tremendo de convertirse en la madre de Remigio. Si Argüello y Fretes hubiesen sido el padre de Remigio, esas relaciones no hubieran podido desenvolverse con la tranquilidad con la que siguieron desenvolviéndose, como si nada hubiese pasado, como si ninguno de los dos sospechase que esos 2 meses que Adelina faltó de Asunción no los pasó en Buenos Aires como hicimos creer a la gente, sino ocultándose en Areguá con la tía Gervasia. Adelina se encaminó hacia un extremo de la galería, donde se encontraba su madre, doña Casimira Zárate, una anciana menuda, frágil, pura arrugas, nada más que un pellejito. Sus pequeños ojos negros se hundían, se perdían entre los párpados y la piel floja de las ojeras. Estaba sentada frente a una mesa y encima de esta su eterno juguete, 8 carreteles de hilo vacío unidos entre sí por un hilo, convirtiéndose a sus ojos en un tren, y muchas piedritas de distintos tamaños y colores. ¿Viste qué linda la piedra que te traje?, le dijo Adelina, señalándole una piedra de color azulado con vetas más oscuras del mismo color, que esa mañana la había puesto sobre la mesa. No, Gervasia, esa piedra no me gusta, yo quiero una blanca y redonda, como viene el río Peribebuy, cuando nos escapamos hacia Ajos, y se echó a llorar, murmurando palabras incoherentes e ininteligibles. Casimiro se le acercó presuroso con un gesto de ansiedad en el rostro. Buscó de consolarla. No, mamá, no es Gervasia, es Adelina que te quiere hacer un regalo. Gervasia se burla de mí, me trajo esta piedra para burlarse, y empujó con una mano la piedra hasta hacerla caer al suelo. ¿Qué rencor le guardas a tía Gervasia?, exclamó Adelina. Ni mi madre ni Adelina llegaron a conocer a fondo a tía Gervasia. Todo lo que mi padre llegó a hacer le debió a ella, nada más que a su carácter fuerte, fuera de lo común. Solía repetir que nosotros, los Huertas, teníamos ya en 1732, cuando la revolución de los comuneros, un Huerta que se distingue por su actuación política. Era un familiar cuyo nombre, por uno o por otro motivo, figuraba constantemente en la historia patria. Otro Huerta, Venancio, actuó como escribiente del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y muchas páginas famosas que hoy se citan como del doctor Francisco Fuentes, escritas por ese lejano antepasado nuestro. Clodomiro Huerta, el padre de Leonardo Manuel, fue confidente de don Carlos Antonio López y escribió en el Paraguay
independiente. Artículos sobre cuestiones sociales y de gobierno que cualquiera dirá que fueron escritos ayer. Tía Gervasia nunca le perdonó a mi padre que se casara con mi madre. Después de vivir varios años amancebado con ella, cuando ya había nacido yo y mi hermana, Zacarías, mi madre entró en nuestra palaceta de la avenida Colombia por la puerta de atrás, y desde entonces no dejó de entrar y salir por allí. Se encontraba más feliz en la cocina, conversando en guaraní con las sirvientas que en la sala de la tía Gervasia y sus amigas de la sociedad. En el hogar de mi padre siguió siendo la amada tía Gervasia. En sus misiones oficiales al extranjero, el extranjero siempre lo acompañó esta. Casimiro se inclinó sobre su madre y a la vez que le pasaba la mano por la pequeña cabeza, apenas cubierta de un pelo blanco, le murmuraba al oído el nombre de Leonardo Manuel, tratando de despertar sus recuerdos dormidos en el fondo de su conciencia. Casimiro empezó a balbucear palabras sin sentido para al final pronunciar el nombre de Cayo. Casimiro agitó la cabeza con desaliento. Nunca se acordaba de don Leonardo Manuel. Era como si el nombre de su marido se le hubiese borrado de la memoria. Se diría que en su vida no hubo sino dos nombres, Cayo y Gervasia. Casimiro se acercó a la baranda de hierro de la galería que daba al patio interior, al que se descendía por una escalera de varias gradas. Desde allí le llamó a Justina, que se encontraba abajo, para que le trajese la sopa a su madre. Hacía unos años que doña Casimira solo comía de mano de su hijo, se negaba a que otro se lo diese, pero esa mañana, por primera vez, hizo algo imprevisto, se negó a comer. Cerraba con fuerza la boca. Comenzó a murmurar que quería ver a Cayo Crespo, que estaba herido en Paraguarí. Casimiro se desesperó. Esto es terrible, terrible, repetía. Si se le ocurre no comer, se muere de hambre. Sencillamente se muere de hambre. Se dirigió a Adelina, que callada presenciaba la escena. ¿Qué hago? De pronto se le ocurrió pedir ayuda a Indalacio, que como médico podía darle un consejo. Descendió al patio, que estaba separado del de Indalacio por una cerca de alambre tejida. Lo llamó a gritos. Apareció aquel en calzoncillos y con el cuerpo y la cara salpicado de cal. Estoy pintando la casa, dijo. Albina la encontró muy sucia. Yo se la voy a comprar si vende la que mi abuela me dejó en Encarnación. Impaciente y nervioso, Casimiro ni lo escuchó. Él necesitaba con urgencia que le diera una solución para esa negativa de su madre, lo que se había situado mentalmente en el año 1912. Balbuceando los nombres de Cayo y Paraguarí para Indalacio, doña Casimira vivía con el arrepentimiento de no haber estado presente cuando Cayo Crespo murió en Paraguarí. Tal vez te dé resultado simular que sos Cayo, si te puede creer que eso lo vuelva razonable, dijo Indalacio. Mientras Casimiro cruzaba el patio de vuelta, Indalacio desde la cerca se quedó mirándolo. Lo vio alejándose con la espalda caída y ese su andar fatigado y lento, como si se llevara un enorme peso dentro de sí. Cayo Crespo, famoso guardaespaldas del general Bernardino Caballero, hombre fiero y tirador temible, ya en los comienzos de 1887 y 1888, se rodeaba de arrieros y atacaba a tiros a los adversarios políticos. Toda la presidencia del general Caballero estuvo a su lado como un perro de presa fiel. En 1883, una mano anónima la dejó malherido de una puñalada por la espalda. Esa misma noche el general Caballero hizo apresar y poner en cepo a cientos de opositores políticos, creyendo que el criminal estaba entre estos. Nunca se supo con certeza si Policarpo y Justo eran sus hijos o del general Caballero. Corrían muchas versiones y cuentos, pero que
Eran hijos de Casimiro Zárate, todo el Paraguay lo sabía. Llevaban el apellido de Cayo, que siempre los trató como los hijos suyos. Después, durante varios años, Cayo Crespo desapareció de la escena política para aparecer inesperadamente en el movimiento revolucionario de 1912 al lado del coronel Albino Jara y acompañándolo en su campaña, hasta caer gravemente herido con su jefe en el combate Yucuirí, llevado a Paraguarí. Murió en ese pueblo una semana después. Casimiro se acostó en una cama e hizo que Justina trajese a su madre junto a él. Tomó una de las manos de ésta y lo apoyó sobre su frente. Fingía ser Cayo Crespo, le habló en guaraní. Su madre comenzó a balbucear también en guaraní. Don Leonardo era un caray guazú. Yo estuve en una carrera con Leocardio en Itororó, Yavaí, muchos caballos y soldados. Dicen que el mariscal está en Itaibete. Asunción está llena de cambos. Una noche entre dos cambas me agarraron a mí y a Leocadio y jugaron por nosotros. Cayo y yo te voy a llevar flores al cementerio de Paraguarí. Te voy a desenterrar con mis manos y te voy a enterrar en la Recoleta. Pero no es Areguá, donde está enterrado doña Gervasia. Estos cambas tienen la culpa de todo. Yo te pido que los quieras a Poli y Justo como si fuesen tus hijos, porque ellos no tienen la culpa de nada. Al terminar de decir estas incoherencias, dejó caer la cabeza sobre el pecho, cerró los ojos y pareció quedarse dormida. Casimiro se levantó y salió a la galería. Allí se encontró con su hermana, que muy nerviosa le dijo: «Lo oí todo. Estaba cerca de la ventana escuchando. Oí que te dijo de Policarpo y Justo, eso de los combas, pero entonces lo que creíamos todo del general Caballero no era cierto. Ya no sé qué pensar». «No me digas nada, no me hables», murmuró Casimiro, con ansiedad, levantando la mano para hacer callar a su hermana. «Tengo que salir de dudas, saber la verdad», y de repente, haciendo un ademán de desesperación, «y tía Gervasia, que se murió creyendo que era hijo del general Caballero, por lo menos parece que uno no lo era. Pero, ¿para qué yo quiero conocer la verdad si ya no se la puedo contar a la tía Gervasia?» Llamarán con las manos en la galería exterior. Salió Casimiro a ver quién era. Se encontró con Hipólito González, un aregüeño que acopiaba algodón. Venía como otras veces a pedirle dinero en préstamo. Casimiro lo hizo pasar a su dormitorio, donde se encerró con él. Adelina se aproximó entonces para escuchar a una de las ventanas que estaba entornada. La habitación actual de Casimiro la había ocupado siempre a la tía Gervasia, que venía a Areguá todos los veranos, desde el año 1901, en que se inauguró la casa, hasta el día de su muerte. «Tiene que quedar tal como la dejó la tía Gervasia al morir», me dijo Casimiro, al volver del cementerio. «Yo lo ocuparé», agregó, y se mudó a ella con su escritor tipo americano, y desde entonces está instalado allí. Todos los muebles son de la tía Gervasia. Los trajo ella cuando se vendió nuestra palaceta de la avenida Colombia y nos trasladamos definitivamente a Areguá. No me voy a olvidar nunca de ese verano de 1938, cuando Casimiro me comunicó que los acreedores se quedaban con nuestra residencia de la avenida Colombia y que teníamos que trasladarnos a esta casa vieja y abandonada. Nuestra fundación no se produjo de golpe, fue lenta, y los últimos años de mi padre fueron muy tristes. Se lo pasaba en los bares, sentándose en la mesa de conocidos para que le convidasen con un vaso de caña. Al sentir que su hermano iba a salir de la habitación, Adelina se apartó rápidamente de la ventana, yendo a colocarse al otro extremo de la galería. «Me pidió dinero para copiar algodón», le dijo Casimiro a su hermana, después que Hipólito González se hubiese ido.
Un día te va a clavar. Indalacio dice que no tomas bastante precaución para prestar tu dinero, le dijo Adelina. Indalacio se puede ir a la puta, gritó Casimiro, enfurecido al golpe. Que se meta en sus cosas. Yo sé lo que tengo que hacer con mi dinero. El que va a joder es él. Hace un año que le hice un préstamo y hasta ahora no me lo ha devuelto. Se hace el sonso. Es una insignificancia. No deberías acordarte de eso, le respondió Adelina. Mucha más le debemos nosotros a él. ¿Qué le debemos? El hielo que le mandas a pedir, y eso por culpa tuya que no querés tomar el agua natural del pozo. Tenés que acostumbrarte a pasarte sin hielo. Al fin y al cabo el agua del pozo es fresca. Y luego de una breve pausa añadió a media voz. Te juro que hay días en que me dan ganas de ir a otro pueblo, lejos de Indalacio, de los Villalba abogado, del cura Esquivel, de toda esa resaca putrefacta de la gente de Asunción. Me quitan el gusto de vivir en Areguá. Casimiro volvió al lado de su madre, le sacó a la galería y le dio de comer. Luego se puso a hablarle de cosas de su pasado. Eso lo hacía a menudo. Se sentaba junto a ella en un sillón bajo y pronunciando frases sueltas o nombres de personas que ella pudo conocer en su adolescencia, buscaba de despertar en su memoria muerta recuerdos olvidados. En vida de su padre, como por un acuerdo táctico de la familia, nunca se habló de su vida anterior en 1909, año en que doña Casimira se casó con Leonardo Manuel. Era como si se hubiese empezado a vivir para los Huertas desde ese año. Fue así, con paciencia, que consiguió saber por boca de la propia Casimira que la madre de ésta se enfermó de cólera durante la guerra y murió en Ajos, que ella se crió con una hermana de nombre Leocadia y que otra hermana, la mayor, que se llamaba Concepción, siguió con sus compañeros, que era soldado del mariscal López para Yu y San Isidro, y nunca supieron más nada de ella. Eran episodios de su vida que debió conocerlo de boca de alguno de sus hermanos mayores, porque era muy pequeña para esa época. Lo que Casimiro buscaba desesperadamente, como un perro de caza que rastrea a la presa, era el misterio del nacimiento de sus hermanos naturales Policarpo y Justo. En esto se aproximaba Adelina y Casimiro. Alcanzando la cabeza, le dijo: ¿Tú crees que eso de los Cambas si fuera cierto? Justo, que es el menor hijo de quién es. Estás perdiendo el tiempo, le respondió Adelina. Ella mezcla nombre y fechas. Vas a terminar enloqueciendo. Ayer estuve a punto de aclarar muchas cosas, dijo Casimiro. Había momentos en que me daban ganas de meterle el dedo en la garganta, como cuando alguien se atraganta con un hueso, y sacarle las palabras con los dedos. No vas a conseguir nada. Te vas a ir hundiendo en tus propias conjeturas y cavilaciones. La verdad es que somos unos desconocidos los uno para los otros, le respondió Casimiro, meneando la cabeza. Tengo que terminar por confesar que no lo conozco a mi propia madre. ¿Y a tía Gervasia la conocí acaso? Supe lo que pensaba, que se escondía tras su mente, siempre ceñuda. ¿Y vos, cómo sos en el fondo? Después se puso a caminar nerviosamente a lo largo de la galería. Cada vez que le daba la espalda a Adelina, ésta clavaba los ojos en el cuello flaco y hombrudo y hombros hundidos de su hermano. Fue en Areguá en unas vacaciones. Yo tendría alrededor de 13 años. Una mañana salí a caminar por las afueras del pueblo con mi amiga Marta Silva. Al acercarnos al tagamar del alemán Otto, oímos la voz de Casimiro y otros amigos que se estaban bañando. Yo quise alejarme, pero Marta insistió en que nos escondiéramos entre los arbustos para verlo bañándose. Nos aproximamos sin ser oídas. Al principio, lo que vi fue a Casimiro. Estaba desnudo. Cerré los ojos. Era la primera vez que veía a un hombre así. Tu hermano tiene un cuerpo perfecto, esculpido, exclamó Marta con admiración. Desde entonces, todas las veces que he
estado frente a un hombre desnudo, en el primer momento, invariablemente, se me ha superpuesto por unos segundos la imagen de aquel Casimiro desnudo. De repente Casimiro se detuvo en su andar y parándose frente a su hermana, murmuró con gesto caviloso: «Hoy vi el pequeño montículo de tierra que cubría el cuerpo de ese muchacho Molina. Lo que es vivir y dejar de vivir. El misterio de la muerte». Yo observaba ese pequeño espacio de tierra removida y no podía convencerme de que bajo él estuviese otro ser humano que horas antes había estado tan vivo como yo. Es terrible el misterio de la muerte. Se calló por unos segundos y luego siguió hablando. «No sé si ya te dije que las letras del epitafio de la sepultura de la tía Gervasia se van borrando. La G, la B y la H casi no se leen. Sus inconsolables deudos apenas también se deletrean, como si ya nos fuésemos olvidando de ella. Y pensar que hace solo 5 años murió. Pero lo que más me duele es olvidar en el olvido que le tenemos a papá. Tenemos que hacer cualquier sacrificio y exhumar su cadáver de su sepultura en la Recoleta y enterrarlo aquí, en Areguá, para que esté junto a la tía Gervasia». Después, como muchas otras veces que se tocaba ese tema de la muerte, volvía a pedirle a Lina que si muriera antes que ella, no velara su cadáver, porque no quería soportar la humillación y la vergüenza de que la gente se diese el gusto de mirarlo metido en el cajón. Él había visto en los velorios esa curiosidad desvergonzada e impertinente con los que los asistentes examinaban de arriba abajo el cadáver expuesto, como si el muerto se hubiese convertido en un objeto, en una cosa. «Tú me pides una cosa y yo quiero pedirte otra. Quiero que Remigio vaya a un colegio de Asunción. Aquí se pasará el día cazando pájaros, bañándose en el tajamar y masturbándose con los hijos de Crisóstoma. Vos no le querés a Remigio. Tal vez si te contase quién es su padre, lo mirarías con más cariño», le dijo Adelina. Eso debió suceder a mediados de 1835. A Adelina aún le faltaba 3 meses para tener a Remigio. El capitán Lizardo Fretes venía casi todas las tardes a nuestra casa de la avenida Colombia. Si no, se quedaba a charlar con Adelina en el jardín. Salía a pasear con ella. Era rubio, alto y bien parecido. La guerra contra Bolivia hacía poco había terminado. El capitán Lizardo vestía su uniforme verde oliva. Una tarde que aquel y Adelina estaban sentados en el jardín y yo los observaba desde la galería de la casa, se me acercó tía Gervasia y me dijo señalándolos: «¿Por qué no vas a esconderte detrás de aquel árbol para escuchar lo que están hablando?» No me animé a hacerlo. ¿Por qué no lo hice? Hoy viviría tranquilo, sin ser perturbado por ese enigma que no me da paz. Anoche soñé otra vez con aquel capitán Lizardo Fretes, le respondió Casimiro a su hermana, echándose una rápida mirada de soslago. Soñé que me batía a duelo. Lo raro del sueño es que mi sable era este bastón, y levantó el bastón que tenía en la mano. Hace 3 años que te persigue en sueños Lizardo Fretes. El pasado no te deja vivir el presente, le respondió Adelina.